extremos, ¿no? Del A más delta y la menos delta. Fíjense que aquí nosotros tenemos valores que nosotros podemos asignar para todo épsilon. Va a existir un delta que produce también una distancia acá. Y el hecho de que exista un épsilon, nosotros vamos a probar que existe también un delta para cada uno de los épsilon. Por ejemplo, nosotros tenemos en el ejemplo particular que habíamos visto, límite cuando x tiende a 1 de 3x más 2, que era igual a 5. Recuerden que aquí a sería el 1 y el límite sería L. ¿Qué pasa si nosotros asignamos un épsilon, por ejemplo 0,3? ¿Qué pasa con este épsilon 0,3? Le sumo al límite, por ejemplo, todas las imágenes, el límite aquí es 5. Aquí el límite más épsilon sería 5.3 y el límite menos el épsilon sería 4.7. Entonces, si nosotros tenemos un épsilon, para todo épsilon que tenemos, vamos a tener un delta, o sea, un delta en el eje de las x, o sea, en las x, porque este de aquí, esta asignación, fíjense lo curioso de la definición, se la hace primero en el eje de las imágenes, en los límites, sumándole al límite este épsilon. Entonces, ¿cómo uno puede saber, aunque no es lo normal, no es el proceso normal, pero cómo encontrar el delta que le corresponde a este épsilon? Pues podemos reemplazar aquí en la función y podemos despejar 2 pasa a restar, sería 3,3 dividido para 3, que esto nos quedaría 1.1. O sea que aquí el A sería 1 y el A más el delta sería 1.1. O sea que el delta aquí sería 0,1. Entonces, por lo tanto, el A menos el delta sería 0,9. Fíjense que a este extremo, llamémoslo así, o a este extremo de la distancia, le corresponde el 0,9 y al 5.3 le corresponde el 1.1 en el eje de las x. O sea que para este épsilon le corresponde un delta que nosotros hemos encontrado. También podemos cambiar otro epsilon y así encontrar un delta. Nosotros intuitivamente, ¿qué hacíamos en la tabla? Nosotros cuando teníamos cogíamos valores cercanos en la tabla, asignábamos, por ejemplo, un valor de 1.1. Cuando asignábamos un valor de 1.1 en el eje de las x, en este caso nosotros encontrábamos una imagen 5.3, ¿no? Fíjense que aquí intuitivamente nosotros estábamos asignando un delta de 0,1 y obteníamos un épsilon de 0.3, lo que está ocurriendo aquí, intuitivamente. Entonces, si nosotros asignábamos un valor de 1.01, intuitivamente asignábamos un valor de delta de 0,1. Lo estábamos haciendo al revés que la definición, y nosotros encontrábamos un valor 5,03 en la imagen, o sea, un épsilon de 0,03. Fíjense que lo hacíamos intuitivamente cuando íbamos asignando valores en el eje de las x. En este caso, en la definición, asignamos un épsilon y encontramos un delta, y el delta siempre el delta crea el intervalo o la distancia en el eje
X. Son los valores, el delta es el valor que crea esta distancia en el eje X. Podemos asignar otro, para verlo, con otro ejemplo, con otro épsilon. Vamos a asignar otro épsilon que sea un poco más, este épsilon 0,03. Fíjense que el límite, aquí tenemos el límite más el épsilon, el límite menos el épsilon. El límite de ese ejemplo particular, este ejemplo que nosotros teníamos aquí, pongámoslo el ejemplo acá, x cuando tiende a 1 de 2x más, el ejemplo era 3x más 2 igual a 5. El límite es 5. Si nosotros asignamos un épsilon que nos crea una distancia, ¿no?, de 5 del límite más 0,3, y acá sería en el límite más menos el épsilon sería 4.97. Si este épsilon nos crea esta distancia, sumándole al límite y restándole al límite, dice que existe también un delta. Entonces, que le corresponde ya no, este es en el eje X, o sea, en las funciones evaluadas, existe un delta en el eje X. Entonces, para este 5.3 le corresponde un delta. Por ejemplo, si nosotros 3x más 2 es igual a 5,3, vamos a ver qué x le corresponde a ese extremo del intervalo o de la distancia que produjo este épsilon. Sería 3.03 y el x sería aquí 1,01. Fíjense. Entonces aquí en el eje de las x nos corresponde el 1, que sería el a, al cual el número tiende, y el un extremo sería 1,01. Fíjense que aquí el delta sería 0,01. Este 0,01 le restamos al límite, nos quedaría 0,99. 0,99 que sería el otro extremo cuando nosotros restamos este otro épsilon, en este caso de acá. Fíjense que nosotros igual en la tabla de valores, cuando nosotros asignamos primero el 1,01 y luego sacábamos la imagen 5,03, pero nosotros intuitivamente estábamos asignando un delta de 0,01 y nos producía un épsilon de 0,03. Entonces esta es la definición como formal. Vamos a hacer algunos, pero esto de aquí no se demuestra de esta manera. Esto es solo para entenderlo con un ejemplo. En un próximo video vamos a hacer una demostración ya de un ejemplo en particular usando la definición de límite.